Bien, el día de hoy vamos a ver lo que son sólidos de revolución. Vamos a ver el método de los discos. ¿Qué es esto de método de los discos y sólidos de revolución? Bueno, este, lo que vamos a tener es una región y vamos a tener un eje de giro. Y nosotros lo que vamos a hacer es girar esa región alrededor de ese eje de giro. Y nosotros al girar esa región vamos a formar lo que es un sólido. ¿Verdad? Que al final, si giramos esto que está aquí, esta pequeña región naranja, al girarla sobre el eje X, que este es el eje de giro, estaremos formando lo que es este sólido de revolución. Miren, esto es lo que haré. Y nuestro objetivo va a ser calcular el volumen de ese sólido. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante lo que es una integral. ¿Cómo pasa eso? Pues lo que pasa es, formamos lo que es un rectángulo, miren, un pequeño rectángulo ahí en la región, y giramos ese rectángulo, ¿verdad? En el eje de giro. Y si al girarlo, miren que formamos un disco, formamos lo que es un disco. Nosotros podemos calcular lo que es el área transversal de este disco, que es pi por r cuadrado, ¿verdad? Que es el radio, ¿verdad? Buscamos cuál es el radio de este disco y esa sería pi por r cuadrado. Fíjense que es solo un pequeño rectángulo, ¿verdad? Pero nosotros podemos formar n rectángulos aquí, miren, en toda la región, ¿verdad? Podemos llenar otro rectángulo, hacerlo girar, otro aquí y otro aquí. Al hacer girar todos esos rectángulos formamos, miren, n discos. Y entre más pequeño hagamos ese rectángulo, vamos a formar más discos, ¿verdad? Y entre más rectángulos hagamos, más los vamos a aproximar lo que es al sólido. ¿Y cómo se resume todo lo que es el volumen de todos estos discos aquí? Miren, cómo se juntaría para encontrar lo que es el volumen del sólido. Bueno, mediante una integral. Mediante una integral, ¿verdad? Buscamos dónde está definida la función, miren. En este caso, la función está definida de A a B, ¿verdad? O sea, esos serían mis límites, de A a B. Y aquí sería pi por r al cuadrado. R de x representa lo que es el radio del disco o del sólido que tiene. Miren, el radio. En ese caso, ¿cómo encontramos el radio? Bueno, el radio va a estar dado por la altura que tiene este rectángulo, por la altura. ¿Y cómo encontramos esa altura? Bueno, esa altura, fíjense que esto que está aquí es la función f de x, ¿verdad? Y aquí el eje, como el eje de giro es el eje x, y igual a 0, ¿verdad? El eje x es y igual a 0. Ahora, r de x representa lo que es el radio que tiene lo que es este disco. Miren, entonces, ¿cómo encontramos el radio? El radio sería, este radio sería igual a lo que es la función mayor menos la función menor. Cuando estamos hablando cuando tenemos aquí el eje de giro es horizontal, hablamos de una función mayor y una menor. En ese caso pueden decir ustedes la función de arriba menos la función de abajo, así vulgarmente. Entonces, ¿cuál es la función de arriba que tiene aquí? ¿Cuál es la función de arriba? Miren que la función de arriba es f de x. En ese caso, el radio sería la función mayor, que es f de x, menos la función de abajo, que es en este caso y igual a 0, o sea 0. Y al final me queda que es f de x. El radio. Ahí. Y por eso aquí al final queda f de x, lo que es el radio, ¿eh? Al cuadrado. Y ahí obtendríamos lo que es el volumen de este sólido de revolución. De esa forma. ¿Qué pasa si el eje de revolución no siempre va a ser el eje X, puede ser el eje Y? Si el eje de revolución es el eje Y, ya no tendríamos una región como esta, ¿ya? Ya posiblemente, bueno, la región que obtendríamos, vamos a hacer un pequeño bosquejo aquí, disculpe que no sale derecho. Bueno, suponiendo que tenemos un valor B aquí y un valor
A. Bueno, y aquí tenemos lo que es nuestro f de aquí va a ser nuestro f de y o f de x. Bueno, aquí en este caso f de y, o sea que la ecuación está despejada para x, ¿verdad? Y mantenemos lo que es esto, ¿verdad? Aquí va a estar nuestra región. Aquí el eje y tenemos el eje de revolución que es el eje y, ¿verdad? Entonces aquí pasa de forma distinta, miren. Normalmente yo lo que hago es para tener una idea, para quién va a ir la integral, miren aquí era x, aquí y, lo que hago es trazar si mi eje de giro es vertical, entonces yo trazo en el método de disco una línea perpendicular al eje de giro, así, trazo esa. Si mi eje de revolución es horizontal, entonces trazo una línea perpendicular siempre, ¿verdad? Va a ir aquí. Esa línea va a ir, esto indica que es de x la integral, miren. Y si es así horizontal, va a ir que es de y la integral, o sea, vamos a integrar con respecto a y. Y aquí ya cambia, miren. La integral va a ir de a a b, siempre los mismos límites, ¿verdad? Definimos dónde está la región. Pi por r de y al cuadrado, ¿verdad? Pero ¿quién es el radio? Ya hablamos del radio. ¿Cuál es el radio? Bueno, aquí sería la función mayor menos la menor, pero en este caso, ¿cuál es la mayor y cuál es la menor? Ya no voy a decir que la mayor es B y la menor es A. Aquí ya se habla de derecha a izquierda, miren. Entonces aquí era la de arriba menos la de abajo, ¿verdad? Aquí va a ser la de la derecha menos la de la izquierda. ¿Y cuál es la de la derecha en este caso? Bueno, aquí puse F de Y, ¿verdad? Pero es lo mismo como que tenga G de Y. Entonces la de la derecha es f de y menos, ¿y cuál es la de la izquierda? X igual a 0, ¿verdad? El eje y, recuerden que es la ecuación x igual a 0. Entonces sería f de y menos 0, ¿verdad? ¿Y cuánto queda? F de y, ¿verdad? Que sería el mismo g de y. Ahí sería si el eje de revolución es el eje y. También puede existir el caso donde el eje de revolución no sea los ejes coordenados, sino que sea una recta ahí. Por ejemplo, ¿qué pasa? Dirán ustedes, ¿qué pasa si mi eje de revolución es x igual a a? Espérenme que están entrando algunos. Es x igual a a. Bueno, y tenemos la región esta. Y este va a ser mi g de y. Y esto está, bueno, esta es a y esta es b. ¿Cómo va a ir la integral? O sea, el volumen. Como les digo, tracen una recta y ustedes van a saber que esto es de y. Van a integrar para y. O sea que la ecuación va a estar despejada para x. Entonces aquí ustedes la integral de dónde a dónde va a ir. Se va a ir de donde está delimitada la región, de A a B. Ahora, siempre va por pi. Ahora la pregunta debe de ser, ¿cuál es el radio? ¿Cuál es el radio? Fíjense que la región, o sea, el sólido se va a formar a partir de esta región, ¿verdad? Al hacerlo girar sobre este eje, que es esta recta x igual a a. Entonces, ¿cómo va a ir lo que es el radio? ¿Qué radio? ¿Cuál es el radio ahora? El radio ya cambia, ya no va a ser g de y, sino que miren, como les dije, ustedes iban a ver la función de la derecha menos la de la izquierda, ¿verdad? En este caso, cuando es así, ¿verdad? Entonces miramos dónde está definida la función, cómo está acotada la región aquí. Entonces la de la derecha sería g de y, miren, g de y, menos la de la izquierda. ¿Cuál es esta función? X igual a A, ¿verdad? Y todo esto
D de Y. Así sería lo que es, encontrar lo que es el volumen, ¿verdad? Cuando ya esté desplazado este eje de revolución, miren, ahí. Si a un caso el eje de revolución es este mismo, ¿verdad? Y la región y la función está para aquí más bien, está para aquí, y aquí tengo el G de Y, y aquí tengo el G de Y, ¿verdad? Está a la izquierda, miren la región, y el eje de revolución está a la derecha. Entonces ya mi integral no va a ir de esta forma, ya mi integral iría siempre de A a B, está delimitada la región, siempre de A a B sería, aquí me faltó el cuadrado, no hay que olvidar el cuadrado, ¿verdad? Sería pi, y ahora, ¿cuál es mi función de la derecha y cuál es la de la izquierda? La de la derecha es x igual a sería a menos la de la izquierda que es g de y. Miren, ya cambia con la anterior. Y está todo elevado al cuadrado de y. Ahí sería lo que es eso. Miren si está a la izquierda. Siempre la de la derecha menos la de la izquierda. En esta forma. Si es de esta forma, sería la de la arriba menos la de abajo, ¿verdad? O sea, mi mayor menos la de menor. Así una vulgar. Y ahí serían los casos en los que podríamos tener lo que son las integrales, ¿verdad? Dependiendo de eso. Si son los ejes de revolución, el eje X o el eje Y, son estas fórmulas. Pero si ya se está movido el eje de revolución, van a obtener de esta forma, ¿verdad? Y ya en el caso de que sea horizontal el eje de revolución, ya vamos a ver ahí un ejemplo más adelante de cómo sería lo que es el eje de revolución, cómo sería lo que quedaría la integral. Vamos a ver varios casos. Entonces, dicho eso, vamos a ver unos ejemplos resueltos ahorita. Vamos a calcular el volumen del sólido que se forma al girar la región acotada por las gráficas de las ecuaciones dadas alrededor del eje o recta que se indica. Entonces, tenemos el sólido que está acotado por estas gráficas, o estas ecuaciones, ¿verdad? La gráfica de estas ecuaciones, y va a girar alrededor del eje X. Miren. Entonces, lo primero es graficar. Lo primero que van a hacer es graficar. Ya esto ustedes ya lo saben cómo graficar, y igual a 1 sobre x, ¿verdad? Quedaría aquí, ¿verdad? Pero como está acotada por x igual a 1/2, es una recta vertical, ¿verdad? X igual a 3 es una recta vertical también. Entonces queda acotada lo que es esta función en esto, ¿verdad? No hay necesidad de graficar la otra parte, ¿verdad? Es la de y igual a 1 sobre x, porque no la ocupo, solo grafico lo que es esta, y igual a 1 sobre x. Y igual a 0, recuerden que es el eje X, ¿verdad? Y igual a 0. Me dicen que gira alrededor del eje X, entonces esto, ¿no? Siempre hagan esta vueltecita para que ustedes tengan noción con respecto a qué eje están girando, ¿verdad? Porque si no le hacen eso, no saben si es con respecto a esta recta, esta o al eje Y. Entonces siempre grafiquen ustedes y representen cuál es el eje de revolución. Entonces, ya que ya saben que el eje de revolución es el eje X, entonces hagan esto, ¿verdad? La flechita aquí, perpendicular a eje de revolución, ¿verdad? Entonces, ¿qué indican eso? Que van a integrar con respecto a X, en este método. Van a integrar con respecto a X. Entonces, ahora van a proceder a plantear la integral. ¿Cómo van a plantear la integral? Bueno, teniendo aquí. Por cierto, si al girar esta región que está aquí, miren, la giran alrededor del eje X, van a formarlo esto como una campana. Miren. Solo les hago el solidar para que tengan una noción. No es necesario hacer el solidar, solo para que miren ahí cómo se formaría lo que es una campana. Ahora, la integral va a estar con respecto a x, ¿verdad? Vamos a tener la integral de AB pi por el radio al cuadrado de dx, ¿verdad? Entonces encontramos, aquí el objetivo es encontrar cuál es el radio, ¿verdad? Los límites de integración pueden que sean fáciles. Miren, los límites de integración, o sea, vamos a ver de dónde a dónde está la región delimitada. Está delimitada de x medio a x igual a 3. Es como que digan, esta flecha la estamos moviendo en toda la región y vamos a ver de dónde a dónde se mueve. Se mueve desde x igual a 1 medio hasta x igual a 3. Entonces mi límite de integración sería de 1 medio a 3. Ahora, pi, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el radio? Entonces recuerden que el radio, cuando tenemos aquí sobre, entonces miramos esta,
la región, ¿cuál es mi función mayor menos la menor? Entonces sería la de arriba menos la de abajo. ¿Cuál es la de arriba? 1 sobre x. ¿Y cuál es la de abajo? 0, ¿verdad? Entonces quedaría 1 sobre x menos 0, queda 1 sobre x nada más, lo que es el radio, ¿verdad? Ahí está, medio. Entonces, ya lo que queda es integrar nada más. Entonces, aquí queda 1 sobre x al cuadrado. Podemos sacar el pi de la integral, ¿verdad? Con una constante. Para integrar esto, no vayan a decir que es logaritmo de x al cuadrado, por favor, ¿verdad? Recuerden que para integrar esto, tienen que subir el x a un medio, perdón, x al cuadrado como negativo, ¿verdad? Y ahí sí pueden integrar. Suman 1 al exponente y así lo mismo que hacen en el exponente, hacen el denominador aquí, ¿verdad? Aplicando ahí las reglas de integración. Entonces aquí quedaría negativo pi, ¿verdad? Este menos lo pongo aquí. Y 1, x a la menos 1 es 1 sobre x. Evalúo los límites de integración, el superior menos el inferior, 1/3 menos. Y como x vale un medio, aquí quedaría 2 nada más. Y al hacer esta operación va a quedar negativo 5/3 por este menos queda positivo, ¿verdad? 5 pi tercios. Y como es un volumen, tienen que ser unidades cúbicas, ¿verdad? Ojo, esto le tiene que quedar el positivo, ¿verdad? Es un volumen, estamos hablando de una cantidad. No puede darles un volumen negativo, o sea que un sólido no puede tener volumen negativo, ¿verdad? Entonces, ahí quedaría esto. Si ven, resolver la integral no va a ser tan difícil, sino que lo complicado está en plantearla, ¿verdad? Delimitar la región y saber cuáles son esos. Entonces, el radio es lo que se complica más. Entonces, si está sobre el eje de revolución, es alguno de los ejes, es bien fácil hacer el ejercicio. Pero ya si está movido, ahí se va a complicar un poco más. Miren, en este caso es el eje de revolución, el eje X. Entonces, si la ecuación está despejada para Y, no hay que hacer mucho. Ahí. Eso sería lo que es el primer ejemplo. Si ven, es bien sencillo solo para que entendamos un poco de noción. Pasamos al siguiente. Miren, el siguiente, ya el sólido está contado por esto, ¿verdad? Y está gira alrededor del eje Y. Miren, ya cambia el eje de revolución. Entonces, lo que van a hacer es graficar esta función, ¿verdad? Es una cuadrática, es una parábola. Igual que la anterior, esta sería una parábola que iría aquí. Pero como está x igual a 0, que es el eje Y igual a 5, que es igual a esta recta horizontal. Entonces, la región que queda nada más es esta, ¿verdad? Ya no tengo por qué tomar esta. Ahí, no tengo por qué tomar esta, ¿verdad? Solo es esta nada más, mi región de integración. ¿Perdón? En caso de que tomara toda la ecuación cuadrática y limitara, digamos, por la recta y igual a 5, se formaría el mismo sólido, ¿verdad? Sí. Alrededor de la Y. Sí, ¿verdad? Sí. Ah, ok. No, gracias. Ajá. Y bien, lo que como ya tenemos que el eje de revolución, el eje Y, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a tratar nuestra recta Y de indicadora? Perpendicular siempre a ese eje, ¿verdad? Entonces diría que, ¿qué indica eso? Que vamos a integrar con respecto a Y, miren. Entonces, si vamos a integrar con respecto a Y, ¿qué pasa con las ecuaciones? Todas tienen que estar despejadas para X. Esta, ¿verdad? Esta no se puede, ahí va a quedar. Estas que están aquí tienen que estar despejadas para X. Entonces, para eso, vamos a despejar para X. Entonces, este 1 va a ir a restar, aquí está aquí, miren. Y para despejar para X, le vamos a, aplicamos raíz a ambos lados, ¿verdad? Quedaría más o menos la raíz de Y menos 1, ¿verdad? La raíz positiva. ¿Por qué vamos a tomar la positiva? Porque estamos aquí en el lado positivo. Estamos aquí en el lado positivo, por eso tomamos la positiva, ¿verdad? En el lado positivo de X. Y ahí ya tenemos la ecuación despejada para X. Ahora, ¿cómo vamos a plantear la integral? Bueno, la integral, buscamos los límites. Esta ¿de dónde a dónde se mueve? Bueno, se mueve desde 1 en Y, miren. ¿Hasta cuánto en Y? Hasta 5, miren. Hasta ahí, ¿verdad? Ya en Y nos fijamos. Pi. Ahora, ¿cuál es el radio que tiene? Ya aquí, como está esto, sería la de la derecha menos la de la izquierda. ¿Cuál es la de la derecha? Bueno, la de la derecha es esta, miren. ¿Y cuál es la de la izquierda? X igual a 0. X igual a 0, entonces sería esto menos 0, ¿verdad? Va a quedar esto mismo. Y ahí tendríamos lo que es la integral del sol.
del sólido ahí para calcular el volumen. Esta raíz se me elimina con este cuadrado y me queda y menos 1 nada más. A integrar esto me queda y cuadrado sobre 2, la integral de y, la integral de 1 es y nada más. Igualamos los límites cuando el superior menos el inferior, ¿verdad? Y 5 al cuadrado, queda 25 medios, menos 5. Igualamos cuando menos la evaluación de cuando es 1, un medio, menos por menos va a dar más, 1. Al hacer eso, ustedes les queda 24 medios menos 4 y eso queda 8 por pi, 8 pi unidades cúbicas. Entonces, ¿qué es lo nuevo aquí? Bueno, el eje de revolución era el eje Y. Entonces, aquí nosotros las ecuaciones tienen que estar despejadas para X, ¿verdad? Porque vamos a integrar con respecto a Y. No van a integrar con respecto a X. Aquí, este es un cambio, cambia ahí es. Y siempre fíjense de dónde a dónde está delimitada. Miren, esta recta se va a mover aquí, ¿verdad? Y siempre se mantiene lo que es mi parte, mi función superior menos la inferior. En eso. Bien sencillo, ¿verdad? Entonces, pasamos al siguiente. Ya miren, ya cambia un poquito. Ya van a ver un poco. Ya van a que el sólido está acotado por estas gráficas y gira alrededor. Bueno, tenemos dos problemas en uno. El inciso A, que gira alrededor de X igual a 0, o sea, alrededor del eje Y. Y el inciso B, que gira alrededor de Y igual a 1. Entonces, vamos a resolver el primero, cuando gira alrededor de X igual a 0. Entonces, tenemos esta gráfica. Graficamos, ¿verdad? Esta ecuación. Solo es esta parte de este círculo, ¿verdad? En realidad, si la grafican completa, sería el semicírculo, nada más porque sería un semicírculo. Solo esta parte nada más porque es donde Y es positivo, solo esta parte. Pero si ustedes van delimitando, Y igual a 1 sería esta recta, miren, entonces ya quedaría lo que es esto. X igual a 0 es esto, allá queda solo esto, ¿ven? X igual a 1 queda lo que es esto, miren, y ahí tenemos lo que es la región, nada más solo queda esto. ¿Y por qué dirán ustedes? ¿Y esto que está aquí de dónde salió? Ya van a ver de dónde sale, ahorita vamos a eso. Como gira alrededor del eje Y, ¿verdad? Nosotros trazamos lo que es siempre nuestra línea aquí, ¿verdad? Vamos a tener esto. Y fíjense que, ¿qué pasa nosotros si trazo esta línea aquí? Miren que mi función mayor o la de la derecha ya cambia. Aquí la función mayor es esta, miren, X igual a 1. Pero la de la derecha es la del círculo. Entonces ya cambia. ¿Qué pasa? ¿Qué me indica eso? Que para hacer el volumen, para calcular el volumen de este sólido, tengo que calcularlo en dos integrales. Voy a tener una región R1 y otra región R2. Porque aquí voy a tener unos límites para este integral y otros límites para otro integral. Y también el radio va a ser distinto. Entonces, la suma de estos dos volúmenes va a dar el volumen de todo el sólido completo. Ahí. Entonces hay que determinar este punto de corte. Miren, para determinar el valor de Y a donde se cortan, donde cambian los radios. Entonces, para determinar ese punto de corte donde cambian hay que igualar las dos funciones que se intersectan ahí. ¿Y qué funciones se intersectan? X igual a 1 y se intersecta lo que es esta, la del círculo. Miren, entonces, buscamos el punto de intersección donde se intersectan. Entonces, para buscar eso, igualamos las funciones. Aquí como las dos no son Y igual a tal, pero tengo que X vale 1, entonces para que sean iguales, tiene que valer el mismo valor de X aquí. Entonces reemplazo lo que vale X aquí y ya tengo que X igual y que me queda Y igual a raíz de 3, ¿verdad? En pocas palabras, yo tendría el punto 1, raíz de 3. Ahí tendría lo que es ese punto, que sería este punto que está aquí. Y esta recta que está aquí es Y igual a raíz de 3. Esa recta que está ahí es Y igual a raíz de 3, porque en esto vale Y vale raíz de 3, miren. Entonces ahí vamos a tener una integral que va de 1 a raíz de 3, miren. Y vamos a tener otra integral que va de raíz de 3 a 2. Ya tenemos los límites. Miren, aquí tenemos una integral que va de 1 a raíz de 3 y otra que va de raíz de 3 a 2. Ya tenemos los límites. Ahora necesitamos conocer los radios.
de la región R1, vamos a ver, mi función mayor es x igual a 1, miren, menos la menor es x igual a 0, sería 1 menos 0, queda 1. Ahí tenemos los del radio. Ahora, en la otra función, permítanme, en la otra función, o perdón, en la otra región, ¿cuál es mi radio? Mi radio ya es la ecuación, sería la ecuación del círculo, que sería esta. Pero como estamos integrando para y, esta ecuación tiene que estar despejada para x, ¿verdad? Entonces, procedemos a despejar para x, ¿verdad? Igual como hicimos el ejercicio pasado, llegamos a que x es igual a esto, miren. Entonces sería x, o sea, la raíz de 4 menos y cuadrado, menos 0, ¿verdad? Y solo quedaría la raíz de 4 menos y cuadrado al cuadrado. Miren, este problema tan sencillo, pero se dividía en dos regiones, miren, que lo complicó. Siempre hay que tener estos detalles ahí que si se me va a mantener siempre mi región superior, ¿verdad? Si ya cambia, entonces indica que voy a tener dos integrales o posiblemente tres. Ahí puede cambiar. Entonces ya lo que sigue es proceder a resolver la integral. ¿Verdad? Cada una de las integrales ya habíamos dicho de dónde a dónde iban, ¿verdad? Aquí era raíz de 3, entonces la segunda iba de raíz de 3 a 2, ¿verdad? Que era lo que iba. Y resolviendo, ¿verdad? Aquí quedaría 1, aquí se elimina la raíz al cuadrado, ¿verdad? La integral de 1 es y nada más. La integral de esto quedaría 4y, la y al cuadrado, y a la 3 sobre 3, ¿verdad? Y lo que queda es evaluar los límites, ¿verdad? Aquí cuando lleva la raíz de 3 es menos cuando lleva 1. Aquí cuando lleva 2 quedaría 8 menos 8 tercios, menos la evaluación de cuando lleva la raíz de 3 sería 4 raíz de 3, menos por menos da más, raíz de 3 al cubo queda 3 raíz de 3, con este 3 se simplifica el 3 y solo queda raíz de 3. Y resuelven esto, ¿verdad? Pueden sacar factor común pi, miren, ese pi es común y quedan resuelto esto. Al final queda que el volumen del sólido, en total, es esto. Pueden aproximarlo ahí, sacarlo en un número decimales cuánto da. Siempre las unidades cúbicas. Entonces, ¿cuál fue lo nuevo en esto? Que ya la región se dividió en dos y había que sumar dos integrales, ¿verdad? Y siempre se mantenía el eje X, un eje de revolución, miren, era un eje coordenado. Ahí, solo es cuidado. El siguiente es cuando el eje de revolución es y igual a 1. Miren el inciso B, ya cambia el eje de revolución. Entonces, ¿qué pasa? Ya no es un eje coordenado ya, sino que ya está desplazado. Miren el eje de revolución, ¿verdad? Entonces, vamos a integrar para X, ¿verdad? Como mi eje de revolución es un eje horizontal, entonces trazo una línea vertical, perpendicular a él, el eje de revolución, ¿verdad? Indica que va a ser integrado para X, ¿verdad? Si es vertical la línea que pongo para X. Entonces, ¿de dónde a dónde se va a mover la región? ¿De dónde a dónde se mueve la región? O sea, mi límite de integración, desde X igual a 0 hasta qué valor de X, X igual a 1. Miren, esa va a ser mis límites. Ahora, ¿cuál va a ser mi función mayor y cuál va a ser mi menor? Miren que mi función mayor es esta, la del círculo. ¿Cuál es la función esa? La raíz, miren. Menos la cual es la menor, y es y igual a 1. Por eso queda aquí, miren, el radio, esta menos esta. Y ahí tendría lo que es el radio. Aquí yo no resolví esta integral porque hasta el momento nosotros no hemos visto los métodos de integración y hay que usar una técnica de integración para resolver esta integral. Cuando ya estemos usando la técnica, vamos a resolver esta integral ahí para que miren. Solo va a quedar planteada nada más. Y aquí ya vieron cuando cambia, miren, está desplazado lo que es el eje de revolución. Es lo que cambió. Lo que es el eje de revolución. Era la misma región, miren, pero ya el eje de revolución ya cambió un poco. Ya va a cambiar. Ahí. Y esos son los ejemplos que les tengo por el día de hoy.